un caso clínico de una niña de 12 años, ¿ya? Y le diagnostican faringitis por estreptococo betamolítico, inyectan penicilina, tiene taquicardia, reacción anafiláctica a la penicilina, le aplican epinefrina, ¿no? Entonces, ahí va una utilidad, ¿no?, de la epinefrina. Y dice qué efecto tendrá la epinefrina en el sistema vascular, qué adrenoreceptor principalmente sería de respuesta vascular, qué efecto tendría la epinefrina en el sistema respiratorio, ¿no?, en la respuesta, ¿no? Entonces, la anafilaxia, ¿qué es? ¿No? O sea, es un problema antígeno-anticuerpo, ¿no?, del sistema inmunológico frente a un alergeno, ¿no? Entonces, ahora la elección de la epinefrina, ¿no?, estamos frente a un autocoide que tiene, pues, activación en receptores adrenérgicos alfa y beta, ¿no?, y por eso tiene sus propiedades vadno, iono, cromo, dromo positivo, ¿no? Entonces hay que enumerar todos los neurotransmisores del sistema nervioso simpático autónomo y describir su localización. Enumere los receptores y tipos de receptores, predecir la respuesta. A ver, en el grupo de WhatsApp de C1 y C2, a ver, háblenme de un neurotransmisor. Vamos, manden una fotito. ¿Ya? Uno nomás, un neurotransmisor y su receptor. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos viendo el sistema nervioso autónomo y simpático. Entonces, cuando vemos receptores, vemos agonistas y antagonistas. Entonces vemos el neurotransmisor, por ejemplo, la norepinefrina, pues. Entonces también hay subtipos, ¿no? Adrenérgico B1, B2, B3. Y que, por cierto, están inmersos, los agonistas adrenérgicos, en el aumento de la velocidad de fuerza y contracción del corazón, del músculo liso de los bronquios, de la lipólisis en las células grasas, en la hiperplasia prostática, en la hipertensión, o sea, están en todo, ¿no? Y todos sus efectos seleccionados según el adrenoreceptor, ya sea el órgano, ¿no?, y el subtipo, ¿no? Dilata beta 2, aumenta beta 1, dilata alfa 1, ya, disminuye alfa 2. Luego, saber sobre la estructura de la epinefrina, ¿no? Nosotros cuando vamos a la farmacia decimos, denos una ampolla de adrenalina. ¿Existe la adrenalina en sí? ¿Cómo es? La forma sintética, ¿no es así? La epinefrina, claro, la epinefrina, ¿no? Entonces, epinefrina compramos. Muy bien, Víctor. Ya, y su mecanismo de acción es hablar básicamente a qué nivel actúa, ¿no? Su farmacocinética, ¿no?, sus preguntas del caso. Ya. Y el otro es un hombre de 61 años que aumenta la presión ocular, el ojo, tiene pérdida de la visión, cuál es la acción de la pilocarpina, ¿no?, en el iris, mediación, primera línea del ángulo, o sea, tiene glaucoma ángulo abierto, ¿no? Entonces, se receta pilocarpina. Pilocarpina, que es un colino mimético, ¿no?, porque bloquea receptores muscolínicos, que es el glaucoma, ¿no? Y igual, el número, un receptor, ¿no?, y voy a encontrar varios. A ver,
Entonces seguimos adelante, ¿no? La discusión, ¿no? ¿Por qué es cuál? Y la tablita, ¿no? Entonces, ¿no? Vemos, por ejemplo, el colino receptor, el órgano, el ritmo, los músculos, tracto gastrointestinal. La acetilcolina es el éster de colina, pues el más usado de todos, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, presenten, por favor. Adelante. Comenzamos con C2, delegados. Claro, doctor. Va a empezar el grupo uno, en el cual le pido al compañero, por favor, encargado que presente. No se olviden, delegados, en contabilizar sus tiempos, a todos también, tomar sus fotos, ya pasaron lista, adelante, vamos. Adelante. Ya, doctor. Buenos días con todos. El día de hoy el grupo número uno del Salón C2 va a presentar el tema de los casos clínicos 3 y 5 respecto a los fármacos de adrenérgicos y colinérgicos. Los integrantes son Alberto, Cajahuanca, Refulio, Rojas y Yupanqui. La siguiente, por favor. Bien, como índice nosotros estamos planteando los siguientes puntos, los cuales podemos apreciar y nos vamos a centrar en los casos clínicos número 3 y 5, en el cual se va a realizar el análisis, un pequeño cuestionario, el análisis farmacológico, el farmacoterapéutico y los algoritmos terapéuticos. También se considera el artículo de referencia que estamos utilizando y las demás partes establecidas. Ahora una breve introducción a la exposición, pues vamos a decir que los adrenérgicos, como la adrenalina, la noradrenalina, van a actuar a través de receptores alfa y beta, mientras que los colinérgicos van a ser mediadores por la acetilcolina, y estos se van a unir a receptores nicotínicos y muscuraníticas. Van a influir también en funciones tanto como el ritmo cardíaco, la contracción muscular, entre otros, ¿no? Entonces, en esta exposición nos vamos a basar más que nada a analizar la farmacología de estos sistemas, sus efectos fisiológicos, aplicaciones terapéuticas y su impacto en el desarrollo de fármacos para diversas condiciones médicas, ¿no? Proporcionando una visión integral en todo lo que vamos a abarcar. Continuando con la exposición, tenemos como objetivos analizar detalladamente el caso clínico proporcionado, incluyendo antecedentes, evaluación clínica y cuestionario para comprender la situación del paciente. Así también como realizar un análisis farmacológico de los medicamentos prescritos en el caso clínico, explicando su mecanismo de acción, efectos secundarios comunes y contraindicaciones. También realizar un análisis farmacoterapéutico para establecer objetivos terapéuticos específicos y evaluar la eficacia de los tratamientos prescritos en relación con estos objetivos. Y por último, tenemos para desarrollar algoritmos terapéuticos claros y prácticos para el manejo del caso clínico, incluyendo recomendaciones para la dosificación, vía de administración y seguimiento del tratamiento.
El primer caso que tenemos planteado es el número 3, el cual nos menciona que una mujer de 65 años es ingresada a UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, del hospital con sepsis causada por una infección del tracto urinario. Presenta una hipotensión con una presión arterial de 80 sobre 40 milímetros de mercurio, tiene una frecuencia cardíaca elevada, o sea, taquicardia, y una disminución en la producción de orina, oliguria. Junto con el inicio de la terapia antibiótica adecuada y de líquidos intravenosos, se decide comenzar una infusión intravenosa de dopamina para intentar elevar su presión arterial. En el análisis tenemos primero los antecedentes que nos mencionan, ¿no? Como la edad, que son 65 años, el sexo de la paciente, que es femenino, y el diagnóstico con el cual ingresó, ¿no? Que es una sepsis causada por una infección del tracto urinario. En los signos presenta una hipotensión, que su presión arterial es de 80 sobre 40 y la taquicardia, que presenta frecuencia cardíaca elevada. Y en los síntomas se evidencia una oliguria, que es una producción de orina disminuida. Como cuestionario del caso clínico tenemos, ¿qué efectos se pueden esperar con una dosis baja de dopamina? Estos principalmente van a actuar a nivel de los receptores D1 y D2, ¿no? Lo cual los efectos serían posiblemente la vasodilatación renal, aumento de flujo sanguíneo renal y mejoría en la perfusión renal. Como segunda cuestión tenemos, ¿qué receptores median estos efectos? Como hemos mencionado arriba, los receptores que van a mediar estos efectos van a ser los de tipo D1 y D2. ¿Qué efectos van a ocurrir con dosis más altas de dopamina y qué receptores los median? A dosis altas de dopamina, estos van a generar vasoconstricción periférica y los receptores que los van a mediar va a ser los receptores alfa y beta específicamente. Hablando sobre el análisis farmacológico, en primer lugar vamos a analizar el fármaco de la dopamina, que su clase farmacológica va a ser un agonista adrenérgico, a su vez de que su mecanismo de acción nos va a decir que la dopamina actúa como un agonista adrenérgico, como lo hemos podido mencionar anteriormente, específicamente estimulando los receptores adrenérgicos alfa y beta en el sistema cardiovascular. En dosis bajas principalmente estimula los receptores dopaminérgicos, lo que va a producir vasodilatación renal y mesentérica también, aumentando el flujo sanguíneo a través de estos lechos vasculares. En dosis las cuales van a ser muy elevadas, también estimulan los receptores beta adrenérgicos, aumentando la contractividad cardíaca y la frecuencia cardíaca. Siguiente. Hablando sobre su farmacodinámica, vamos a tener en primer lugar la absorción, que nos dice que la dopamina se va a administrar por vía intravenosa y se absorbe rápidamente en la circulación sistémica. A su vez que en su distribución se va a distribuir rápidamente por todo el cuerpo, incluyendo los tejidos y órganos. Hablando del metabolismo, este se va a dar principalmente en el hígado por la enzima monaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa. Y a su vez su eliminación se va a dar mediante la vía renal en forma de metabolitos inactivos. Sus indicaciones clínicas van a ser que esta se va a utilizar en casos de hipertensión, mejor dicho, hipotensión, shock, difusión circulatoria aguda, para aumentar la presión arterial y mejorar el gasto cardíaco. Siguiente, por favor. Entre sus efectos adversos vamos a encontrar que va a haber taquicardia, a su vez arritmias cardíacas, hipertensión arterial y hasta en algunos casos náuseas. En dosis elevadas puede provocar isquemia periférica debido a la vasoconstricción. Después de ello, vamos a tener las interacciones medicamentosas, que va a hacer que la dopamina pueda interactuar con otros fármacos que interactúan en el sistema cardiovascular, lo que puede alterar su efecto y aumentar el riesgo de efectos secundarios. Las contraindicaciones, las cuales podemos encontrar, son que la dopamina está contraindicada en pacientes que van a sufrir taquiarritmias ventriculares. Y a su vez, sus consideraciones especiales es que esta se debe monitorear estrechamente con la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto urinario durante la administración de la dopamina. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver los análisis farmacoterapéuticos. Primero que nada, los efectos de la dopamina van a ser dependientes de la dosis y la respuesta del paciente dependerá en gran medida del caso clínico que se presenta, ¿no? En el momento también en que se administra el medicamento. Primero que nada, tenemos a velocidad de perfusiones bajas, que va a ser hasta 2 microgramos por kilogramo por minuto.
Este va a causar una vasodilatación por una acción antagonista específica en los helechos vasculares renales, en los mesentéricos, coronarios e intercerebral, que se acompaña de un aumento de tasa de filtración glomerular y la producción de orina. También tenemos a velocidades de perfusión media, que va a ser de 2 a 10 microgramos por kilogramo por minuto, que la dopamina va a estimular los receptores beta-1 adrenérgicos en el miocardio. Esto va a mejorar la contractibilidad miocárdica, aumentando el ritmo sinoarterial. También tenemos a velocidad de perfusiones altas, que va a ser de 10 a 20 microgramos por kilogramo por minuto. Este va a producir una estimulación alfa-adrenérgica con los efectos vasopresores y el aumento de la presión arterial que se va a observar en los músculos esqueléticos, y si la dosis se va aumentando, se va haciendo evidencia también en los vasos renales y los mesentéricos. A velocidad de perfusiones que son más altas, que son mayores a 20 microgramos por kilogramo por minuto, aquí va a predominar la estimulación alfa-adrenérgico y hay una fuerte vasoconstricción que puede comprometer, ¿no?, la circulación de los miembros y anular los efectos dopaminérgicos, revirtiendo lo que es la dilatación renal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a analizar lo que son los algoritmos terapéuticos. En el caso 3, que va a ser la dopamina, esta persona va a presentar síntomas como sepsis, hipotensión, taquicardia y oliguria, ¿no? Entonces vamos a hacer un algoritmo terapéutico de un análisis, ¿no? Primero tenemos el diagnóstico diferencial y la evaluación inicial, que es más que nada confirmar lo que tiene. El tratamiento inicial, que va a ser con la dopamina, pues se va a dar por diferentes vías, por los líquidos intravenosos más que nada. Luego tenemos el inicio de dopamina, que va a ser por la hipotensión, ¿no? Y va a ser de 5 a 10 miligramos por kilogramo. Entonces, la monitorización va a ser continua, pues debemos de vigilar a este paciente para ver la respuesta que tiene. Y por último, las consideraciones adicionales, que va a ser mantener constantemente el caso, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, como segundo ejemplo tenemos el caso clínico número 5, el cual lo mencionaremos en el análisis clínico. Nos menciona que es un paciente de 53 años, de sexo femenino, el cual tiene un antecedente de sensibilidad al mareo por movimiento en barcos, ya con anterioridad a este problema. Y aparte, la paciente nos menciona que tiene buena salud general y ausencia de uso regular de medicamentos, no suele consumir medicamentos. En sus signos se menciona una predisposición a la cinetosis, que es una aparición de náuseas, vómitos por los propios mareos que mencionamos anteriormente, y presenta un examen físico normal sin hallazgos normales. En los síntomas se evidencia una preocupación por el mareo del movimiento durante el viaje en el crucero que menciona el caso clínico, con lo cual va a generar una reacción física específica a la estimulación cinética, y al momento de la consulta no presentó unos síntomas físicos actuales respecto a los mareos. Como cuestionario tenemos cuál es el mecanismo de acción de la escopolamina. Principalmente va a actuar bloqueando los receptores muscarínicos de acetilcolina en el sistema nervioso central y periférico. ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios comunes de este medicamento? Los que se puede plantear van a ser la sequedad bucal, visión borrosa, mareos, somnolencia, estreñimiento y dificultad para orinar. ¿Cuáles son algunas contraindicaciones relativas para su uso? En las contraindicaciones presenta trastornos del ritmo cardíaco como la taquicardia, glaucoma del ángulo estrecho no controlado, hipertrofia prostática, y también condiciones que puedan aumentar la sensibilidad a los efectos anticolinérgicos, ya sea la enfermedad de Parkinson avanzada o la demencia. Hablando sobre el análisis farmacológico de la escopolamina, vamos a ver que su clase farmacológica es el anticolinérgico y su mecanismo va a ser que en los receptores muscariníricos de acetilcolina en el sistema nervioso central y periférico van a actuar. Al bloquear estos receptores inhibe la transmisión de señales nerviosas asociadas al mareo por movimiento. Siguiente, por favor. En su farmacodinámica podemos ver que esta se va a absorber a través de la piel cuando se administra en forma de parche transdérmico. A su vez que en su distribución va a ser ampliamente por todo el cuerpo y va a atravesar una barrera hematoencefálica. En su metabolismo principalmente se va a dar en el hígado por vías enzimáticas y su eliminación se va a dar por la vía renal. Las indicaciones clínicas es que esta va a prevenir y tratar el mareo por movimiento en personas que son susceptibles a este tipo de enfermedades. Siguiente, por favor.
Los efectos adversos van a ser que la sequedad de la boca, una visión borrosa, dificultad en la orina, entre otros. Interacciones medicamentosas, pues esta va a interactuar con otros fármacos que tienen efectos anticolinérgicos, como los antidepresivos tricíclicos, entre otros. Sus contradicciones van a hacer que esta, en personas que van a tener problemas en la vista como glaucoma, de ángulo estrecho no tratado, o si no, personas que van a tener problemas en el tracto gastrointestinal. Las consideraciones específicas se van a dar en pacientes los cuales se va a evitar, o mejor dicho, se recomienda que eviten el consumo de alcohol. Mientras que en este caso el fármaco mencionado va a aumentar los efectos sedantes y va a causar una somnolencia adicional. Siguiente, por favor. Ya, el análisis farmacoterapéutico, primero que nada, la escopolamina une a los siguientes receptores muscarínicos desde la M1 a la M5, de forma que la acción de acetilcolina se va bloqueando. En los receptores muscarínicos de M1, M4 y M5, pues el receptor M1 y las células parietales gástricas van a producir una disminución de la motilidad del tracto gastrointestinal y las glándulas salivales. Y los receptores M4 y M5 van a facilitar lo que es la liberación de dopamina. En los receptores muscarínicos M2, estos receptores se va a activar aumentando la contracción de los músculos lisos y reduciendo lo que es la conducción de los nodos cardíacos, disminuyendo la frecuencia cardíaca y ayudando a lo que es en la motilidad del tracto gastrointestinal. En los receptores muscarínicos M3, estos receptores se activan aumentando la contracción a nivel del músculo liso, que va a favorecer la micción y la motilidad del tracto gastrointestinal. También va a inhibir la dopamina y va a ayudar a la vasoconstricción. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en los algoritmos terapéuticos de este caso 5, vamos a saber que esta persona goza de buena salud y no toma medicamentos con regularidad. Entonces, en la evaluación inicial, verificar que este medicamento no tenga contradicciones. En la prescripción, indicarle y explicarle al paciente cómo es su uso. En las instrucciones para el viaje, más que nada, aconsejar el consumo, no evitar el consumo de alcohol. Y pues el seguimiento, programar después de esto una cita para ver cómo le fue al paciente con este medicamento. Y en la educación, pues debemos informar sobre la importancia de seguir las instrucciones del uso del parche y sus efectos secundarios. Siguiente. Ya. Tenemos como artículo, el nombre del artículo va a ser la farmacología en los pacientes neurocríticos, foco en la terapia anticonvulsivante. Bueno, el propósito de este artículo es revisar lo que es la literatura y las directrices actuales con el fin de delinear el uso adecuado de los fármacos antiepilécticos en el ámbito del cuidado neurocríticos, ¿no? Un pequeño resumen, pues nos habla que la crisis convulsiva son comunes en lesiones cerebrales y patológicos que requieren cirugía. Los fármacos antiepilécticos se usan para prevenir y tratar estas convulsiones en pacientes neurocríticos, aunque su uso es controvertido. Los fármacos antiepilécticos, durante las últimas décadas se han inducido nuevos fármacos antiepilécticos, que por sus siglas va a ser el FAES, para tratar lo que es la epilepsia y las crisis convulsivas, debido a los problemas asociados, ¿no?, con los antiguos FAES, como reacciones adversas y potencial teratogeneidad. La evolución de estos nuevos medicamentos ha sido más rápida que en el pasado, con la necesidad de brindar mayor seguridad en el tratamiento. Entre los antiguos FAES de mayor relevancia clínica se encuentra lo que es la fenitoína, que es considerado uno de los 4 más eficaces para la crisis focales. Otros, como el ácido valproico y la fenobarbital, va a presentar efectos adversos y no cuenta con la misma eficacia. Hablando de la fenitoína, este puede ser controversiales debido a su cinética y baja seguridad, especialmente en los pacientes neurocríticos. Por eso se implementó los nuevos FAES como el levetiracetam y la locasamida, que va a presentar pues alternativas más seguras con cinéticas lineales y con menos efectos adversos, a pesar de tener la necesidad de tener más evidencias, ¿no?, clínicas en estos nuevos medicamentos. En conclusión, el artículo nos habla que tras revisar la literatura actual se encuentra que los FAES convencionales usados en la profilaxis y el tratamiento de las crisis convulsivas en la unidad de pacientes neurocríticos tienen resultados desfavorables debido a las reacciones adversas. Los nuevos FAES
van a tener un mejor perfil de seguridad y han demostrado ser una opción de alternativa, aunque se requiere pues más evidencias y experiencias clínicas, ¿no? Para promover el tratamiento más efectivo y seguro. Siguiente, por favor. Bueno, a nivel de conclusiones tenemos que los fármacos adrenérgicos y colinérgicos van a tener mecanismos diferentes de acción y cada uno debe tener particularidades y debemos evaluar bien cuál va a ser su uso terapéutico dado a los efectos secundarios que se va a tener. Respecto a estos efectos, la escopolamina puede causar sequedad de la boca, mientras que la dopamina, otros efectos que van a estar ligados a la hipertensión. Entonces debemos ser cuidadosos respecto a ambos fármacos y eso sería la presentación. A continuación tenemos las referencias bibliográficas y algunas imágenes que hemos anexado que los vemos de gran importancia. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, mi grupo está conformado por Brañas Preter Carlos, Buenore Milagros, Dextre Vilche Sofía, Maximiliano Leiva, mi persona, y Mesa Yupanqui. Vamos a presentar los casos clínicos 3 y 5. Siguiente, por favor. Bien, iniciando con una breve introducción, si bien es cierto, el sistema nervioso autónomo va a controlar las funciones corporales involuntarias mediante dos ramas principales. Estas dos ramas van a ser el sistema adrenergético, que es simpático, y el sistema colinergético, que es parasimpático. Ahora, estos sistemas van a tener efectos opuestos en el cuerpo, influenciando respuestas como la lucha o la huida y el descanso y la digestión, que sería para el parasimpático. Los neurotransmisores claves son la noradrenalina y la adrenalina para el sistema adrenergético y la acetilcolina para el sistema colinergético. Comprender cómo estos sistemas funcionan para poder diagnosticar y tratar pues, los trastornos relacionados con la activación o la inhibición de estos sistemas. Siguiente, por favor. Bien, lo que les vamos a comentar, bueno, pues no va a ser el análisis farmacológico y farmacoterapéutico, los algoritmos terapéuticos, por último la conclusión y la bibliografía que hemos utilizado. Bien, en el caso 3 se presenta pues una mujer de 53 años, tiene previsto realizar un crucero por el Caribe dentro de 2 semanas, pero le preocupa mucho el mareo. Ha estado en barcos antes y es muy sensible al mareo. Una amiga le mencionó que existe un parche que es eficaz para este problema. Goza de buena salud y no toma medicamentos con regularidad. Su examen es normal y le recetan pues un parche transdérmico de escopolamina. Bien, al análisis farmacológico y farmacoterapéutico, la escopolamina tiene una duración de acción relativamente larga y esto puede administrarse en forma de parche transdérmico, pues va a permitir la liberación del fármaco en el torrente sanguíneo y esto hace que sea adecuada para el tratamiento del mareo por el movimiento. Ahora, el mecanismo de acción, bueno, este es un antagonista selectivo de la acetilcolina en los receptores muscarínicos y va a actuar bloqueando estos receptores en el sistema vestibular y el sistema nervioso central, lo que va a provenir pues, por el mareo del movimiento que se va a dar. Las indicaciones terapéuticas, la escopolamina y otros antagonistas de los receptores muscarínicos se utilizan terapéuticamente para pues, tratar la enfermedad de Parkinson y los agentes tópicos de corta duración, y se utilizan para facilitar el examen oftalmoscópico. En los análisis farmacoterapéuticos, pues en los efectos adversos que se van a presentar, incluyen sedación, visión borrosa debido a la midiasis, taquicardia, la retención urinaria, la sequedad bucal y trastornos cognitivos como pues, la confusión o el deterioro de la memoria. Las consideraciones especiales pues, deben usarse con precaución en los pacientes con glaucoma
de ángulo cerrado o pacientes que tengan obstrucción urinaria. Los ancianos, cabe resaltar que los ancianos son más sensibles a los efectos adversos del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Bien. Los algoritmos terapéuticos. El mecanismo de acción, los antagonistas de los receptores van a bloquear selectivamente la acción de la acetilcolina en los receptores muscarínicos en el sistema nervioso parasimpático y en el sistema nervioso central. Ahora, los efectos fisiológicos que se van a dar es que pues, van a bloquear la transmisión colinergética en el sistema nervioso parasimpático y en el sistema nervioso central. También va pues contribuir a la relajación del músculo liso en el tracto respiratorio, reduciendo la broncoconstricción. Y los usos terapéuticos va pues darse para el tratamiento del mareo por el movimiento, como se mencionaba, la escopolamina, y para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Como podría ser el benztropina. Ahora, los efectos adversos y las contraindicaciones, como se mencionaba, pues, ¿no? La visión borrosa, la taquicardia, la retención urinaria, la sequedad de boca, la sedación. La administración que se va a dar, pues la escopolamina puede administrarse a través de parches transdérmicos, también inyecciones intravenosas, intramusculares o por vía oral. Y la farmacocinética, la duración de estos agentes antimuscarínicos varía desde menos de un día hasta de 3 a 10 días, ¿no? Que puede ser la escopolamina, la atropina. Muchas gracias. Siguiente. Ok, ahora yo voy a continuar con el caso clínico número 5. En este caso, una mujer de 65 años ingresa a la unidad de cuidados intensivos con una sepsis provocada por una infección del tracto urinario. Tiene hipotensión con una presión arterial de 80/40 milímetros de mercurio y tiene una frecuencia cardíaca elevada, o sea, taquicardia y oliguria. Cuenta con la institución de una terapia antibiótica adecuada y líquidos intravenosos. Se toma la decisión de iniciarle una infusión intravenosa de dopamina para intentar elevar su presión arterial. En el análisis farmacológico y farmacoterapéutico, la farmacocinética de la dopamina, esta se administra por vía intravenosa debido a que tiene una muy baja disponibilidad vía oral y su metabolización en el hígado es muy rápida. Tiene una media corta y su efecto es inmediato después de haber sido administrada. Mecanismos de acción. La dopamina actúa sobre los receptores beta-1 adrenérgicos en dosis bajas, aumentando la contractibilidad cardíaca, y sobre receptores dopaminérgicos en dosis moderadas, provocando la vasodilatación en arterias renales, coronarias y esplénicas. En dosis altas, activa receptores alfa-adrenérgicos, causando vasoconstricción periférica. Indicaciones terapéuticas. La dopamina se utiliza principalmente en el tratamiento del shock cardiogénico o séptico. En el shock cardiogénico aumenta la contractilidad cardíaca y el gasto cardíaco, mejorando así la perfusión tisular. Y en el shock séptico, su efecto vasodilatador de las arterias renales, coronarias y las esplénicas puede mejorar la perfusión de estos sistemas vitales. Análisis farmacoterapéutico. Efectos adversos. La dopamina en dosis altas y prolongadas puede causar vasoconstricción periférica, aumentando el riesgo de necrosis tisular. Otros efectos adversos son la taquicardia, arritmias y mayor demanda de oxígeno al corazón, incrementando el riesgo de una isquemia. Consideraciones clínicas. La administración de dopamina requiere monitoreo cuidadoso, especialmente en pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente, ya que puede aumentar la carga del corazón y empeorar el esquema miocárdico. También se puede tener precaución con pacientes con enfermedad vascular periférica para evitar complicaciones isquémicas en las extremidades. El algoritmo terapéutico. Primero se evalúa el estado del paciente y se confirma el diagnóstico de shock cardiogénico o séptico mediante la historia clínica, los exámenes físicos y pruebas diagnósticas que se tienen que realizar, como puede ser la medición de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia, etc. Iniciar tratamiento inicial de soporte con oxígeno suplementario, asegurar una vía aérea permeable y establecer acceso venoso para administración de fluidos y fármacos.
Considerar la administración de antibióticos de amplio espectro en caso de shock séptico, siguiendo los protocolos y guías clínicas establecidas. Iniciar infusión de dopamina según la siguiente guía de dosificación. Se inicia con una dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo por minuto. Aumentar la dosis gradualmente según la respuesta hemodinámica del paciente con un objetivo de mantener la presión arterial sistólica en un rango deseado, que puede ser mayor a 90 miligramos de mercurio en el shock séptico. Se puede aumentar la dosis en incrementos de 2.5 a 5 miligramos por kilogramo por minuto cada 10 a 30 minutos, según sea necesario para lograr el objetivo hemodinámico deseado. Y se tiene que monitorear de cerca la respuesta del paciente a la dopamina, incluyendo la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etc. Conclusiones. Bueno, hemos visto que los adrenérgicos y colinérgicos son los sistemas que están involucrados en la regulación del sistema nervioso autónomo. Los adrenérgicos, como pueden ser la noradrenalina y la adrenalina, son los que controlan, se podría decir, las funciones corporales, como podría ser la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respuesta al estrés. Mientras por otro lado los colinérgicos, mediados principalmente por la acetilcolina, son cruciales en la transmisión de señales en el sistema nervioso periférico y central, incluidas las funciones del corazón, músculos y glándulas. Es importante el equilibrio entre estos dos sistemas para mantener la homeostasis y responder adecuadamente a los cambios ambientales y fisiológicos. Los fármacos que actúan sobre estos sistemas tienen aplicaciones terapéuticas importantes como el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, trastornos del sistema nervioso y trastornos gastrointestinales. Sin embargo, su uso debe ser cuidadoso, considerando debido que los posibles efectos secundarios y la necesidad de ajustar el tratamiento según las necesidades particulares de cada paciente. Esa es nuestra bibliografía. Unos anexos. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Soy integrante del grupo 3. Voy a exponer las diapositivas. Ahora, en la introducción, la escopolamina actúa como antagonista competitivo no selectivo de los receptores muscarínicos, por tanto, tiene capacidad de unión a los diferentes subtipos de receptores M1 y M5 y de bloquear la acción de la acetilcolina sobre estos, produciendo un claro cuadro anticolinérgico. La escopolamina es muy eficaz para la prevención de la enfermedad cinética y esta indicación representa su uso clínico más común. La dopamina es el neurotransmisor calominérgico más importante del sistema nervioso central de los mamíferos y participa en la regulación de diversas funciones como la conducta motora, la emotiva, afectiva, así como la comunicación neuroendocrina. Los receptores dopaminérgicos se encuentran ampliamente distribuidos en diversas áreas del sistema nervioso central, aunque de manera diferencial de acuerdo con el subtipo, donde son responsables de las diversas acciones fisiológicas de la dopamina. Ahora, exposición del caso 3. Se presenta una mujer de 53 años, viene a verla para una consulta, ya está programada para que tome un crucero por el Caribe en 2 semanas, pero le preocupa el mareo. Ella ha estado en barcos antes y es muy sensible al mareo. Un amigo le menciona que existe un parche que es eficaz para este problema. Ella goza de buena salud y no toma medicamentos regularmente. Su examen es normal. Le receta un parche transdérmico de escopolamina. Abordaje a colinoreceptor muscarino antagonistas. Objetivos. 4 objetivos. El primer objetivo es describir el mecanismo de acción del colinoreceptor muscarino antagonista. Número 2. Describir los efectos fisiológicos de los antagonistas de los receptores colinoreceptores muscarinos. 3. Enumerar los usos terapéuticos importantes de los antagonistas de los receptores colinoreceptores muscarínicos. Y 4. Enumerar los efectos adversos y contraindicaciones de los antagonistas de los receptores muscarínicos. En resumen, a una mujer de 53 años con mareos se le receta escopolamina transdérmica antes de realizar un crucero por mar. El mecanismo de acción de la escopolamina es antagonista competitivo del
colinorreceptores muscarinos en el sistema vestibular y el sistema nervioso central. Efectos secundarios comunes: midriasis, sequedad de boca, taquicardia, retención de la orina, confusión, somnolencia. Contraindicaciones relativas: glaucoma, obstrucción urinaria y enfermedades cardíacas. En la clase, los antagonistas de los colireceptores se distinguen por su especificidad por los colireceptores muscarinos y nicotínicos. Los antagonistas de los receptores colino-muscarinos bloquean los efectos de la acetilcolina en los receptores muscarínicos en el sistema nervioso autónomo parasimpático y en el sistema nervioso central. Los antagonistas de los receptores colino bloquean los efectos de la acetilcolina en los ganglios del sistema nervioso parasimpático y simpático y la médula y en la unión neuromuscular. Ahora, en la estructura, al igual que la atropina, el prototipo de antagonista de los receptores colinorreceptores muscarínicos, la escopolamina, es una amina terciaria. Como tal, tiene fácil acceso al sistema nervioso. Se administra por vía parenteral y puede absorberse a través de la piel cuando se combina con un vehículo adecuado en un parche transdérmico. La amina cuaternárrea y los agentes antimuscarínicos, incluido el bromuro de tiotropio, tienen acceso limitado al sistema nervioso y por tanto se utiliza terapéuticamente por efectos periféricos. El mecanismo de acción: la interacción de la escopolamina, atropina u otros agentes antimuscarínicos como los colireceptores muscarínicos previenen la asociación típica de la acetilcolina como la activación de la proteína G y posterior producción del IPT3, que es el inositol 1,4,5-trisfosfato, y el DAG, que es el diaglicerol, que resulta en la movilización del calcio. Ahora, en administración, la formación en parche de escopolamina para el mareo proporciona hasta 72 horas de actividad farmacológica. La escopolamina también se puede administrar por vía intravenosa y el bromuro de ipatropio y el triotropio se administran tópicamente por las vías respiratorias como inhalador de las dosis mediadas por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, farmacocinética. La duración de la acción de los agentes antimuscarínicos oscilan entre menos de 10 tropicamida a 3 o 10 días, escopolamina y atropina. Ahora, en el caso 5, una mujer de 65 años que ingresa en la unidad de cuidados intensivos del hospital con sepsis provocada por una infección del tracto urinario, está hipotensa con una presión arterial de 80/40 miligramos de mercurio y tiene frecuencia cardíaca elevada, taquicardia y disminución en la diuresis, oliguria. Junto con la institución de una terapia antibiótica adecuada y líquidos intravenosos, se toma la decisión de iniciar una infusión intravenosa de dopamina para intentar elevar su presión arterial. Aproximación de la farmacología del tónico, agentes simpáticos, 3 objetivos: resumir los efectos del agente simpático comimétidos en el sistema de órganos periféricos. 2. Enumere los principales agonistas simpático-miméticos y su administración. Describir los efectos terapéuticos y efectos adversos. Respuesta al caso 5, agentes simpático-miméticos. El resumen: una mujer de 65 años en shock séptico con hipotensión persistente y oliguria que requiere dopamina intravenosa. Efectos de la dopamina en dosis bajas: esta reduce la resistencia arterial y aumenta el flujo sanguíneo del sistema renal, coronario y esplénico. Efecto introtrópico positivo. Receptores implicados: el receptores beta 1 y receptores de la dopamina específicos. Efectos de dosis más altas de dopamina y receptores implicados: vasoconstricción mediada por receptores alfa. Ahora, entonces, en la clase, los agentes simpatico-siméticos actúan directamente, por ejemplo, epinefrina, norepinefrina, dopamina, nefrina, etcétera, o indirectamente como anfetamina, difrina, para activar los receptores alfa y beta de selectividad variada. Algunos no son selectivos, por ejemplo, la efedrina, mientras que otros tienen mayor afinidad por los grupos de
adrenoreceptores alfa o de adrenoreceptores beta 1. También están los beta 2 que son los adrenoreceptores, por ejemplo las terbutalina o el albuterol. Sin embargo, a menudo se pierde selectividad al aumentar las dosis de un agente simpático mimético. La estructura de estos agentes, así como la noradrenalina y la epinefrina, se derivan de la fenilalanina. Las sustituciones en el grupo amino, el anillo de benceno, el carbono alfa o beta, alteran notablemente su selectividad, la actividad y el metabolismo de los agentes. Esto, por ejemplo, las sustituciones del alquino en el grupo amino tienden a aumentar notablemente la selectividad de los receptores adrenérgicos. Mecanismos de acción: los agentes cosméticos de acción directa se unen a los receptores y activan como para imitar las acciones de la epinefrina o la norepinefrina. Esta acción indirecta imita las acciones de la norepinefrina, ya sean desplazándose o inhibiendo su recapacitación de las terminaciones nerviosas adrenérgicas. La administración: los agentes simpatocomiméticos están disponibles para administración por vía tópica, nasal, oral, oftálmica y parenteral, según el fármaco y la afección que está tratando. Farmacocinética, al igual que las catecolaminas, norepinefrina y epinefrina, los agentes o simpático-miméticos directos e indirectos pueden estar sujetos a metabolismo de inactivación por catesol o metiltransferasa y MAO, que es el monoamino oxidasa. La catesol o metiltransferasa no metaboliza la epinefrina, mientras que el metarominol y la metoxamina son sustratos del catesol o metiltransferasa. Por lo tanto, la duración de su acción es relativamente larga. Análisis farmacológico y farmacoterapéutico. Escopolamina. Cuando una persona absorbe escopolamina, entra en un estado de pasividad completa, una actitud de automatismo, es decir, falta de intervención de voluntad y movimiento. En consecuencia, la persona ejecuta órdenes sin oposición, desapareciendo los actos inteligentes de voluntad. Se domina su misión química y presenta amnesia anterograda. Afecta movimientos voluntarios, respiración, digestión y producción de saliva. Tiene interacciones con la inhibición del efecto de la metoclopramina y potencia la sedación de las presiones del sistema nervioso. Es mi absorción del ketoconazol, efectos antimuscarínicos aumentados por furazolidona, parmanina y procarbazina, efectos aumentados por antiacidinas con calcio y o magnesio, adicción adversos como fenotazaninas, amatandinas, antiparkinsonianos y glutaminas. Antagonistas de efectos de la prestagrina e histamina. Conjuntamente impactan la mente y afectan la capacidad de recordar algo, incluso un detalle más mínimo que sea. Ahora, la dopamina: los seres humanos somos pura química, absolutamente todo lo que sucede en nuestro cuerpo debe estar eufórico, hasta correr, pasando por la actividad del corazón, percepción sensorial, el habla o la experimentación del dolor y emocional. Las funciones: regulación del estado de ánimo, función locomotora, función muscular, regulación del sueño, impacto de la creatividad, regulación del aprendizaje, regulación de la actividad cardíaca, regulación del peso corporal. Es importante para la transmisión de impulsos nerviosos hacia los músculos. En las interacciones disminuye la concentración de profol, guanidina, acción potenciada por IMAO, metildopa, entacapona, efectos cardíacos antagonizados por proranol, potenciadores de efectos cardiovasculares como antidepresivos, potenciación del efecto vasopresor con agentes vasopresores. Y también tiene riesgo de hipotensión y bradicardia. Estos son los algoritmos. Para el algoritmo terapéutico 1, requiere tratamiento farmacológico, no, sin tratamiento, sí, tipo de espasticidad generalizada, focal, regional, generalizada, placotetano o tisiadina, no responde, añadir THC,
más CBD, tratamiento combinado con baclofeno y tisiandina, al no responder ambos, otras combinaciones posibles como baclofeno intrateral. En tipo de espacidad focal, tipo de contractura fija o dinámica. En dinámica, toxina, brotofina, fisioterapia adyacente. En fija, yesos seriados, ortesis. Si existe respuesta buena o mala, se mala en valor de cirugía ortopédica. Paciente con shock séptico inicial, noradrenalina precozmente. Si no hay disponibilidad, se aplica dopamina. Persistente, presión, bueno, presión arterial menor a 65 miligramos por mercurio, sí. Existe disfunción mecánica, sí, asociar a dopamina. Si no existe, no mantener noradrenalina para presión arterial menor a 65 milímetros de mercurio. Igual a noradrenalina menor a 0.25 a 0.5 microgramos por kilo por minuto. Sí asociar vasopresina y sí asociar adrenalina. Las conclusiones, los antagonistas de los colinorreceptores se distinguen por su especificidad por los colinorreceptores muscarinos y nicotínicos. Eso es en el caso de escopolamina. En caso de dopamina, los agentes simpatocomiméticos actúan directo o indirectamente para activar las vías de adrenoreceptores alfa y beta. Para ello debes conocer bien el tipo de acción y producción de cada una de estas, los anexos y las referencias. Gracias.